Mi hija me humilló frente a todos, me das asco, así que le corté todo apoyo económico. Cuando me llamó llorando porque no tenía ni para comer, recordé sus palabras. Mi hija siempre tuvo un carácter fuerte, pero con el tiempo se volvió algo más parecido a una superioridad absurda que yo, por pendejo y por amor de padre, nunca quise ver como el problema que realmente era. Desde que quedó huérfana siendo niña me dediqué a hacer todo lo que estuviera en mis manos para que no le faltara nada, trabajando horas extras y metiéndome en turnos que casi me dejaban dormido en el auto. Pero convencido de que era lo correcto. Cuando empezó la universidad, pensé que todo ese sacrificio finalmente estaba dando frutos. Entró confiada, decidida a estudiar administración, y yo me sentía orgulloso al verla moverse por el campus con esa seguridad que yo jamás tuve a su edad. El problema es que esa seguridad se transformó en algo torcido cuando empezó a juntarse con un grupo de estudiantes que venían de familias con dinero de verdad. De esas que viven en barrios donde todos los autos parecen salidos de un comercial y donde una persona como yo solo entra a trabajar, no a pertenecer. Durante meses traté de ignorar cómo cambiaba su forma de hablarme. Le daba por corregirme frases, decirme que ciertas palabras que yo usaba sonaban demasiado de barrio, y hasta me sugería que no fuera a recogerla al campus porque le daba pena que me vieran llegar con mi camioneta vieja. Yo intentaba tomarlo con humor, decirle que exageraba, pero por dentro dolía. No lo admitía, pero dolía. Sin embargo, nada me había preparado para la humillación que me hizo pasar frente a la familia, en una cena que se suponía debía ser tranquila. Esa noche nos juntamos en casa de mi hermana para celebrar el cumpleaños de su esposo. Era una cena sencilla, nada elegante, pero estaba toda la familia reunida. Además habían invitado a un par de amigos de mi sobrina que estaban de visita, todos estudiantes como mi hija. En cuanto llegaron, mi hija cambió la actitud como si estuviera actuando un papel. Había algo forzado en su manera de reírse, en cómo se paraba, en cómo hablaba, como si estuviera haciendo un casting para encajar en un ambiente que no le pertenecía. Yo traté de no prestarle demasiada atención, aunque mi hermana me lanzó un par de miradas incómodas que ya insinuaban que algo iba mal. En un momento de la noche, uno de los invitados, un muchacho que estudiaba ingeniería, me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que yo pudiera responder, mi hija soltó una risa nerviosa y me dijo en voz baja, pero suficientemente alta para que todos la escucharan, que por favor no empezara con mi explicación de fábrica. Yo intenté tomarlo como una broma incómoda, pero antes de que pudiera decir nada, el muchacho insistió en preguntarme y yo respondí con toda la normalidad del mundo que trabajaba en mantenimiento industrial. Que era un trabajo estable y que llevaba años ahí. Mi hija me miró con una mezcla de vergüenza y burla, levantó las cejas y dijo algo como que yo debería mejorar mi forma de presentarme, porque según ella sonaba medio triste. Luego, mientras todos guardaban silencio, añadió que a veces le daba asco cuando yo hablaba como si fuera un empleado cualquiera. No sé si fue la forma en que lo dijo, si fue la palabra, si fue la mirada, o si fue el silencio posterior, pero sentí una vergüenza y una rabia que me dejaron sin habla. Mi hermana se quedó congelada, mi cuñado fingió que no había escuchado, y el resto solo bajó la vista como si estuvieran presenciando un accidente ajeno. Yo no dije nada. Literalmente nada. Terminé la cena sin probar bocado, escuchando a medias las conversaciones y sintiendo que el cuerpo me ardía por dentro. Cuando llegamos a casa, ella actuó como si nada hubiera pasado. Me dijo que necesitaba que le depositara la mitad de la renta al día siguiente, que tenía que renovar su plan del teléfono y que si podía por favor revisar el carro porque escuchaba un ruido raro. Yo solo la miré, y mientras ella seguía hablando como si yo fuera un asistente personal, me di cuenta de que toda mi vida había girado alrededor de asegurar que nunca le faltara nada. Y de repente me cayó la idea de que, quizá por culpa mía, ella había llegado a pensar que yo estaba obligado a mantenerla incluso mientras me pisoteaba con sus comentarios. Esa noche no dormí pensando en cómo, en qué momento exacto, mi hija dejó de verme como su papá para verme como un estorbo. A la mañana siguiente le dije que no le iba a depositar nada. No levanté la voz, no discutí. Solo se lo dije, que no iba a pagarle la renta, ni el teléfono, ni la gasolina, ni una mierda más. Ella se rió, pensando que estaba exagerando por lo de la cena, pero cuando vio que hablaba en serio empezó a ponerse nerviosa y a preguntarme si estaba castigándola. Y yo, con la misma calma con la que uno acepta una verdad amarga, le dije que no estaba castigándola, que simplemente ya no iba a sostener económicamente a alguien que podía hablarme de esa forma sin pestañear. Primero se burló,
luego se enojó, luego empezó a gritarme que la estaba arruinando y que cómo se suponía que debía vivir. Yo no contesté nada. Ella se fue dando un portazo. Yo me quedé sentado en la mesa viendo mi taza de café, pensando en que la vida a veces se ríe en tu cara, uno cree que está haciendo lo correcto por amor, sin darse cuenta de que también está criando a alguien incapaz de reconocer ese esfuerzo. 3 semanas después me llamó llorando, diciendo que no tenía dinero ni para comer. Y mientras escuchaba su voz rota al otro lado de la línea, lo único que recordé fue aquella frase suya frente a todos, que le daba asco cuando yo hablaba como un trabajador común. Y aunque una parte de mí quería correr a ayudarla, otra parte, la que finalmente despertó demasiado tarde, se preguntaba por qué carajos debería salvarla ahora. Actualización 1. Pasaron algunas semanas desde aquella llamada en la que mi hija me dijo llorando que no tenía dinero ni para comer, y aunque al principio me mantuve firme, con el paso de los días empecé a entender que lo que estaba ocurriendo no era solo una consecuencia económica, sino el derrumbe de toda una estructura que yo mismo había construido alrededor de ella durante años. No sentí culpa, pero sí una especie de desconcierto que me acompañaba a todas partes, porque por primera vez en su vida la estaba dejando enfrentarse al mundo sin mis muletas. El primer gran cambio vino cuando perdió el departamento. Cuando dejó de pagar su parte del alquiler, su compañera de cuarto intentó cubrirla los primeros días, convencida de que mi hija le iba a devolver el dinero en cuanto yo me calmara. Pero cuando se dio cuenta de que yo no iba a intervenir, dejó de sostenerla y le exigió que pagara lo que debía. Mi hija, sin tener de dónde sacar nada, empezó a pedir dinero a sus amigos de la universidad, pero terminó dándose de bruces contra la realidad de que no todos están dispuestos a ayudar cuando no les ofreces algo a cambio. Al principio logró quedarse un par de noches con una amiga, luego otra la recibió por un fin de semana, pero la buena voluntad duró poco. En menos tiempo del que ella esperaba, ya no tenía a nadie que quisiera cargar con alguien que no podía aportar y que, además, tenía una actitud que siempre fue más pesada que la situación misma. Un día recibí una llamada de mi hermana, que fue la primera en enterarse de que mi hija estaba prácticamente viviendo de sofá en sofá, intentando convencer a cualquier conocido de que la dejara dormir aunque fuera en el piso. Mi hermana me dijo que la había encontrado en un centro comercial, con una mochila a medio cerrar y una expresión que ella describió como una mezcla de cansancio, frustración y soberbia en caída libre. Según mi hermana, mi hija le aseguró que todo estaba bajo control, pero también le pidió que por favor la dejara quedarse esa noche. Mi hermana aceptó, aunque me advirtió que su paciencia no era eterna, sobre todo porque mi hija llegó con la misma actitud con la que siempre se había manejado, como si la responsabilidad fuera de los demás y no de ella. Aquella noche mi hermana se dio cuenta de que mi hija había estado comiéndose lo que encontraba, incluso comida que no se le había ofrecido, y que no mostraba ninguna señal de querer colaborar. Fue entonces cuando mi hermana me llamó, claramente afectada, y me dijo que entendía mis motivos, pero que estaba preocupada por cómo la situación estaba escalando. Yo escuché todo sin interrumpirla y aunque sentí un nudo en la garganta, me reafirmé en que no podía volver atrás después de tantos años de cargarla sin pedirle nada. Mi hermana insistió en que tal vez había llegado el momento de hablar con mi hija, pero yo sabía que hablar no servía de nada si ella no estaba dispuesta a escuchar. Durante años siempre fue igual, ante cualquier conversación seria, se hacía la víctima, se enojaba o me daba la espalda. Esta vez decidí que no iba a seguir el mismo juego. Mi hermana la mantuvo en su casa solo 2 días. El tercero le pidió que buscara otro lugar, porque ya había empezado a tratar a mi sobrina con la misma superioridad que usaba conmigo. Eso fue lo que terminó de colmar su paciencia. Mi hija salió de ahí con un enojo tan grande que llamó a mi cuñada y a su esposo para quejarse de mí, contándole solo la parte de la historia que le convenía. Mi cuñada me llamó furiosa, diciéndome que era insoportable ver cómo un padre podía dejar a su hija a la deriva, que yo estaba abusando de mi autoridad. Nunca le dije que su hijo, a los 15 años, trabajó durante un verano entero porque ella no quiso pagarle la ropa que necesitaba para la escuela, pero aún así se sentía con el derecho de darme sermones sobre crianza. La dejé hablar hasta que se quedó sin argumentos y luego le respondí con calma que mi hija era una adulta y que esa adultez incluía responsabilidad. Mi cuñada me acusó de ser frío, egoísta y de no tener corazón, pero lo cierto es que nunca fue ella quien se quedó sin dormir para cubrir gastos. Nunca fue ella quien renunció a cosas importantes para poder mantener a un hijo sola, nunca fue ella quien tuvo que decidir entre mis propias necesidades y las de mi hija.
A mitad de ese caos, mi hija volvió a llamarme, esta vez sin insultos, pero con un tono desesperado. Me dijo que necesitaba que por favor al menos le pagara el teléfono porque lo habían cortado. Me contó que sus supuestos amigos ya no querían tener nada que ver con ella en cuanto se dieron cuenta de que no tenía cómo mantenerse, y que ese muchacho con el que salía, presumido y encantado de sí mismo, la había dejado prácticamente en la calle. Me dijo que no sabía qué hacer, que todo se le estaba viniendo encima y que solo necesitaba un poco de ayuda para volver a estabilizarse. Yo escuché todo, respiré hondo y le dije lo único que era verdad, que este era el precio de su propio comportamiento. Le dije que no se trataba de castigarla, sino de que asumiera por primera vez que el mundo no gira alrededor suyo. Ella se quedó callada varios segundos, como si no procesara lo que yo estaba diciendo, y luego empezó a llorar como cuando era niña, pero ya no con ese llanto que manipulaba, sino con uno que parecía salido del miedo real. Después de aquella llamada pasaron unos días en los que no supe nada de ella. Mi hermana me contó que había escuchado que mi hija estaba durmiendo en la habitación de una conocida que la había recibido por pura compasión, pero que la convivencia era tensa porque mi hija no sabía vivir con límites. Más tarde supe que perdió su trabajo de medio tiempo porque faltó demasiadas veces y no justificó ninguna ausencia, ya que estaba más preocupada por tratar de sostener una imagen que ya no podía mantener que por desempeñar bien su puesto. También supe que su carro fue retirado del estacionamiento por falta de seguro, y eso la dejó dependiendo del transporte público, cosa que siempre había considerado indigna para ella. Poco a poco se fue quedando sin excusas, sin personas que la rescataran, sin ese colchón invisible que yo durante años le puse debajo para que nunca tocara fondo. Y aunque una parte mía sufría, la otra sabía que quizá este era el proceso que necesitaba para entender que el respeto no se exige, se construye, y que la gratitud no aparece en quienes siempre la han tenido fácil, sino en quienes descubren de golpe cuánto vale realmente el apoyo que antes despreciaban. Cuando mi hermana me preguntó si la iba a ayudar, le respondí que no, pero no desde la rabia, sino desde una claridad que nunca había tenido. Mi hija estaba enfrentándose al mundo por primera vez y si yo intervenía ahora, iba a destruir la única oportunidad que tenía de aprender algo de verdad. Aquella humillación en la cena todavía me dolía, pero más que eso me dolía saber que yo mismo había sido el responsable de que ella creyera que podía decirme algo así sin consecuencias. Esa conciencia me acompañó durante todo ese tiempo, no como culpa, sino como una especie de reconocimiento tardío. Y aunque algunos me tacharon de cruel, lo que yo sentía era completamente distinto. Por primera vez estaba dejando que ella viviera la vida sin que yo me interpusiera para suavizarle el camino. Y aunque eso la estaba destrozando, también era lo único que podría llegar a salvarla. Actualización 2. Pasó un mes desde la última vez que mi hija me llamó llorando. Y durante ese tiempo la situación dejó de ser un simple tropiezo juvenil para convertirse en una caída prolongada que la obligó a ver partes de su vida que siempre había dado por sentadas. Yo observé todo desde una distancia incómoda, porque aunque no intervenía, tampoco estaba completamente desconectado. Mi hermana, algunos conocidos y hasta personas que yo ni recordaba me llamaban para contarme retazos de lo que iba ocurriendo, como si todos esperaran que en algún momento yo cediera y acudiera a rescatarla. La verdad es que yo mismo, en más de una ocasión, tuve que repetirme que no iba a retroceder, que no iba a caer en ese impulso automático de resolverle la vida cada vez que parecía ahogarse, porque así había creado el problema en primer lugar. A mitad de ese mes recibí la primera señal clara de que la crisis estaba superando su orgullo. Mi hija me mandó un correo largo, escrito a deshoras, en el que mezclaba disculpas torpes con reproches velados. Decía que lamentaba haber hablado de mí como lo hizo, pero luego añadía que yo había exagerado al cortarle todo, como si lo ocurrido no fuera más que un malentendido pasajero. Me pedía que reflexionara sobre lo que ella llamaba un comportamiento impulsivo de mi parte, como si yo no hubiera pasado años acumulando silencios y tolerancias. No respondí, no porque no me importara, sino porque no tenía sentido abordar una conversación en la que ella todavía no entendía la magnitud de lo que había desencadenado. Me limité a archivar el mensaje y seguir con mi rutina. Lo curioso es que ese silencio por mi parte pareció acelerar las cosas, porque al poco tiempo las noticias que me llegaban sobre ella empezaron a volverse más preocupantes. Mi hermana me llamó una mañana para contarme que la conocida que la había recibido unos días atrás la había echado sin miramientos. Según ella,
Mi hija tomó alimentos que no eran suyos y dejó un par de platos sin lavar, y cuando la confrontaron, respondió con un tono tan altivo que la joven perdió la paciencia. No era la primera vez que mi hija usaba esa actitud para defenderse, pero esta vez no funcionó. Mi hermana dijo que verla salir con sus cosas apretadas en una mochila, sin un lugar fijo al que ir, le había partido el alma. Pero también admitió que era evidente que mi hija no sabía desenvolverse sin ese andamiaje que yo siempre le había proporcionado. Después de sacarla de esa casa, mi hermana intentó hablar con ella, pedirle que se calmara, que pensara con claridad. Pero mi hija estaba tan frustrada que terminó diciendo que yo era el responsable de todo y que la había abandonado de la manera más cruel que un padre podía hacer. Mi hermana trató de explicarle que yo tenía mis motivos, pero ella no quiso escuchar. A partir de ahí, las cosas fueron en picada. Perdió su trabajo definitivo en una tienda porque faltó demasiado y no justificó ninguna de sus ausencias. Cuando la gerente habló con ella, mi hija intentó culpar al transporte, a su estado emocional y hasta a sus compañeros, pero nada de eso la salvó. La despidieron esa misma tarde. Al enterarme, sentí un peso extraño. No era alegría, pero tampoco era ese dolor profundo que habría sentido meses atrás. Era como si, al fin, estuviera viendo las consecuencias naturales de una vida construida sobre la idea equivocada de que siempre habría una red esperándola. La siguiente llamada inesperada vino de mi cuñada. Ya desde que vi su nombre en el identificador supe que no sería una conversación agradable. Apenas contesté, comenzó a reprocharme por mi supuesta frialdad, diciéndome que era inconcebible que un padre permitiera que su hija fuera arrinconada por la vida de esa manera. Me dijo que todos en la familia estaban preocupados, que yo debía comportarme como adulto responsable y no como alguien empeñado en ganar una batalla absurda. La escuché sin interrumpirla, incluso cuando empezó a elevar la voz y a insinuar que estaba actuando desde el resentimiento. Cuando terminó, le respondí con la calma más firme que pude reunir, diciéndole que yo no estaba jugando, que no había nada que ganar ni que perder, y que mi hija necesitaba enfrentarse a las consecuencias de sus acciones porque nunca aprendería nada si cada vez que se equivocaba alguien intervenía para salvarla. Mi cuñada me dijo que era increíble oírme hablar así, que jamás me había imaginado capaz de tanta dureza. Yo le contesté que lo increíble era que se sorprendiera ahora, cuando había ignorado durante años la forma en que mi hija me trataba. Colgó ofendida. Después de aquella llamada, el silencio se volvió más pesado. Nadie sabía exactamente dónde estaba mi hija. Yo imaginaba que seguía rebotando de un lugar a otro, buscando dónde pasar la noche sin admitir ante nadie que estaba perdiendo el control. A veces pensaba en ella caminando con prisa, comiendo lo que podía, durmiendo mal, intentando reconstruir algo que para ella siempre había sido invisible, la estabilidad. Me costaba visualizarla en esas condiciones porque, aunque suene contradictorio, es difícil imaginar a un hijo viviendo algo que uno jamás quiso que viviera. Sin embargo, no estaba arrepentido. Me preocupaba, sí, pero no dudaba de que esto era necesario. Tiempo después, mi hermana volvió a contactarme para decirme que mi hija había intentado pedir ayuda a una familia amiga, pero que la conversación terminó mal. Al parecer, ella llegó pidiendo un lugar donde quedarse hasta que se acomodara, sin ofrecer nada a cambio. La familia, aunque la conocía desde niña, le explicó que no podían recibirla por tiempo indefinido y que, en caso de quedarse, tendría que colaborar con las tareas del hogar. Mi hija lo tomó como una ofensa y respondió que no era su empleada. A partir de ese momento, nadie más quiso ofrecerle techo. Fue más o menos en esa época cuando descubrí que su carro había sido retirado por falta de seguro. Me enteré porque me llegó una notificación, ya que el plan seguía asociado a datos que figuraban en mis registros. Ese mismo día también supe, por uno de los mensajes que dejó en el buzón de voz, que estaba dependiendo enteramente del transporte público. En cualquier otra circunstancia habría sido algo normal, pero para ella, que siempre había tratado a los demás como si estuvieran por debajo de su nivel, era una experiencia casi humillante. No pude evitar reflexionar sobre cómo tantas realidades distintas chocaban dentro de esa misma situación. Mi hija enfrentando por primera vez la vida sin adornos y yo aprendiendo a no interferir por más que quisiera extender la mano. Con el pasar de esas semanas, me llegó otra noticia que terminó de confirmar el estado en el que se encontraba. Una amiga de mi hermana la encontró en una biblioteca del campus, intentando conectarse al wifi con un celular apagado porque no podía pagar el plan. Le pidió prestado a la mujer el teléfono para hacer una llamada, pero en vez de agradecer,
Mi hija comentó que era un aparato viejo que no funcionaba bien. La mujer, ofendida, se lo quitó de las manos. Mi hija reaccionó mal y terminó llorando ahí mismo, sentada entre mesas llenas de estudiantes que no tenían idea de quién era ella. Escuchar estas historias me desgastaba más de lo que quería admitir, pero también me reafirmaba. No estaba siendo cruel. Estaba rompiendo un patrón que había sostenido durante demasiados años. Mi hija había construido una identidad completa alrededor de la idea de que nunca tendría que enfrentar los aspectos incómodos de la vida, y todo porque yo, desde el día en que perdimos a su madre, había sentido que mi deber era mantenerle cada puerta abierta. Tal vez fue mi forma de compensar una pérdida que ninguno de los dos sabía manejar, pero ahora estaba frente a las consecuencias de esa misma decisión. Un día, cerca del final de ese mes, recibí otra llamada inesperada. Esta vez no era para reclamarme ni para pedirme que reconsiderara mi postura. Era mi hija. Su voz sonaba distinta, sin esa agresividad defensiva que solía usar. Me dijo que quería hablar conmigo, pero no para pedirme dinero. Quería hablar, así sin más. Dijo que necesitaba entender por qué estaba viviendo algo que en su cabeza parecía imposible. Yo acepté, aunque con cautela. Cuando colgué, me quedé sentado largo rato, mirando el espacio vacío de la mesa, preguntándome si esta conversación sería otro intento suyo de manipulación o si por fin estaba llegando a ese punto donde uno deja de empujar al mundo y empieza a escucharlo. No sabía qué me esperaba, pero intuía que algo estaba empezando a cambiar, no solo en ella, sino también en mí. Y lo curioso es que, llegado ese punto, ya no sentía miedo de lo que viniera. Sentía una especie de cansancio sereno, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos ambos parados frente a la verdad en vez de seguir escondiéndonos detrás de pretextos. Estaba listo para escucharla, pero más aún, estaba listo para no salvarla. Porque por primera vez entendí que dejarla caer no era abandono, sino la única forma de permitirle aprender a ponerse de pie. Actualización final. Habían pasado algunas semanas desde aquella última llamada en la que mi hija, por primera vez en muchos meses, habló sin exaltarse, sin exigencias y sin ese aire de superioridad que siempre había usado como escudo. Durante ese tiempo, mientras yo seguía con mi rutina diaria, me costaba no pensar en qué rumbo estaría tomando su vida. No porque quisiera volver a sostenerla, sino porque algo en su voz me había dejado claro que ya no se encontraba en el mismo punto en el que estaba cuando empezó toda esta situación. Yo no sabía si la conversación que quería tener conmigo sería un intento más de manipularme o si de verdad estaba lista para enfrentar la realidad que tanto había evitado. Pero lo cierto es que, por primera vez desde aquel día de la cena, me sentí dispuesto a escucharla sin que eso significara ceder. Aceptó encontrarse conmigo en un café cercano a la universidad. Llegué un poco antes para tomar un respiro. Cuando la vi entrar, noté de inmediato que algo en ella había cambiado, no en su apariencia física, sino en la manera en que caminaba y en cómo miraba alrededor. Ya no había ese aire de seguridad exagerada que antes parecía cargado más de arrogancia que de verdadera confianza. Se veía cansada, pero no derrotada, y aunque aún conservaba algo de ese orgullo que siempre la caracterizó, ya no parecía sostenido por la fantasía de que el mundo estaba obligado a aplaudirle. Se sentó frente a mí con cierta torpeza, como si no estuviera segura de qué postura era la correcta para ese momento. Yo esperaba algún tipo de explosión emocional, alguna queja, algún reproche, pero en lugar de eso se quedó en silencio unos segundos, respirando hondo. Cuando habló, lo hizo con una seriedad que no le conocía. Me contó que, durante las últimas semanas, había enfrentado la realidad de que nadie estaba obligado a sostenerla, que la ayuda que le daban siempre era temporal y condicionada, y que había tenido que aprender a callarse cuando algo no le gustaba, porque abrir la boca en el tono equivocado significaba perder un techo o un plato de comida. Dijo que le había costado aceptar que su comportamiento no solo había alejado a sus amigos, sino que había dejado claro que ella no sabía vivir sin un respaldo constante, ese respaldo que yo, durante tantos años, le había proporcionado sin cuestionar. No me responsabilizó de su caída, aunque reconoció que yo siempre había sido demasiado permisivo con ella y que, ahora que lo pensaba con claridad, había confundido mis sacrificios con obligaciones. Me dijo que, cuando perdió su trabajo y luego su carro, sintió una especie de vacío que la dejó paralizada. Pero que también fue ese mismo vacío el que la obligó a ver que no tenía herramientas reales para enfrentarse al mundo. Hablaba sin llorar, sin gestos dramáticos, sin actuar para impresionar.
Parecía más bien que estaba poniendo en palabras algo que le había costado demasiado aceptar. Me dijo que se había visto buscando empleo en lugares donde nunca imaginó trabajar, rellenando formularios que antes despreciaba, aceptando tareas que había calificado siempre como indignas. Y en cada intento por conseguir un nuevo trabajo, se enfrentó a la misma pregunta que parecía seguirla como una sombra: ¿qué había aprendido realmente en todos estos años además de esperar que todo fuera fácil? Me contó que, al no poder pagar el teléfono, tuvo que pedir prestado el celular de varias personas para llamar a empleos o seguir solicitudes. Y que muchas de esas personas, después de escuchar el modo en que hablaba, terminaban por apartarse. Le tomó tiempo descubrir que no era mala suerte, sino que su forma de comunicarse reflejaba un desprecio involuntario hacia los demás. Dijo que, cuando se escuchó a sí misma diciéndole a una mujer que su teléfono era viejo y no funcionaba bien, sintió por primera vez vergüenza de la clase de persona en la que se había convertido. No era la vergüenza que uno siente cuando lo regañan, sino la vergüenza de descubrir que uno mismo ha estado hundiéndose sin darse cuenta. Cuando terminó de contarme todo eso, se quedó mirando la mesa durante un largo rato. Luego levantó la mirada y me dijo, sin rodeos, que entendía por qué tomé la decisión de cortarle todo apoyo. Me dijo que, aunque al principio pensó que yo lo hacía para castigarla, ahora comprendía que no se trataba de eso, sino de poner un límite que debía haber puesto mucho antes. Me confesó que, durante aquellos días en los que tuvo que dormir en sofás ajenos o quedarse horas en lugares públicos para tener donde estar, pensó en mí más de una vez, no para culparme, sino para intentar recordar en qué momento dejó de verme como una figura de respeto y comenzó a verme como a alguien inferior. Dijo que no tenía una respuesta clara, pero que sospechaba que había empezado a ocurrir cuando yo, intentando protegerla de todo, la acostumbré a no esforzarse por nada. La conversación se volvió más profunda de lo que imaginé posible. Me preguntó si yo había sentido rencor hacia ella. Le dije que no era rencor, que lo que yo había sentido era cansancio. Un cansancio acumulado durante años de tolerar conductas que, con el tiempo, dejaron de ser simples desaciertos juveniles para convertirse en muestras de desprecio. Le expliqué que nunca la dejé de querer, pero que en algún punto dejé de reconocer a la persona que estaba criando. Ella escuchó sin interrumpirme, con una expresión que combinaba dolor y aceptación. Por primera vez no intentó justificarse ni negar nada. Simplemente asintió como si todo lo que estaba escuchando tuviera sentido. Después me dijo que había conseguido un empleo sencillo en un deli cercano, que no era el tipo de trabajo que imaginó tener a los 20 y tantos, pero que estaba aprendiendo a valorar la estabilidad que podía construir por sí misma. Me dijo que había encontrado una habitación compartida por un precio que podía pagar si administraba bien su dinero, y que estaba intentando cuidar cada dólar porque ahora entendía lo que realmente costaba ganarlo. No lo dijo con tono derrotado ni resignado, sino con una humildad nueva que le daba un peso distinto a sus palabras. Yo la escuché y, aunque no sentí una alegría inmediata, sí sentí cierto alivio. No porque estuviera recomponiendo su vida, sino porque estaba empezando a entender quién era sin el refugio constante que yo había representado. Cuando la conversación parecía terminar, me dijo algo que no esperaba. Me dijo que no quería que volviera a mantenerla, que no buscaba que yo revirtiera mi decisión, que lo único que esperaba era que, con el tiempo, pudiéramos reconstruir una relación donde hubiera respeto de ambas partes. No pidió segundas oportunidades instantáneas ni exigió garantías. Simplemente dijo que estaba dispuesta a demostrar cambios con acciones, no con palabras. Nos despedimos con cierta distancia, no por frialdad, sino porque ninguno de los dos sabía cómo dar un paso más allá de lo que habíamos dicho. La vi salir del café con un andar más sereno que el que tenía cuando llegó, como si por fin estuviera caminando hacia adelante en vez de sostenerse de una imagen falsa. Yo me quedé sentado unos minutos más, procesando lo que acababa de ocurrir. No sentí la necesidad de correr detrás de ella ni de prometerle cosas que ya no podía prometer. Lo que sí sentí fue una especie de calma extraña, la sensación de que, después de meses de tensión, estábamos iniciando una etapa distinta en la que ambos, cada uno desde su lugar, íbamos a tener que aprender nuevas formas de relacionarnos. Durante los días siguientes pensé mucho en esa conversación. No quería idealizarla ni convencerme de que todo estaba solucionado. Sabía que aún quedaban muchas capas de resentimiento, errores y malentendidos que no se iban a borrar de un día para otro. Pero también sabía que mi hija, por primera vez, había hablado desde un lugar sincero.
Y aunque no esperaba que la relación se volviera perfecta, sí podía reconocer que estábamos avanzando hacia algo mucho más real. Lo curioso es que, cuando pienso en todo lo que ocurrió desde aquella cena en la que me humilló, no siento rabia. Siento una especie de distancia madura. A veces me sorprende recordar que, durante mucho tiempo, mi vida giró por completo alrededor de protegerla, incluso de ella misma. Y ahora, en cambio, la idea de que pueda enfrentar su camino sin depender de mí me da una tranquilidad que jamás pensé que iba a sentir. No porque quiera apartarme, sino porque por fin puedo verla crecer sin que sea a costa de mi propio desgaste. Con el tiempo, quizá lleguemos a un punto donde ambas partes podamos mirarnos sin recriminaciones pendientes. Quizá no. Pero al menos sé que lo que ocurrió era necesario, aunque fuera doloroso. Ella necesitaba caer para entender que el respeto no es heredado, y yo necesitaba soltarla para entender que el amor no se mide por cuánto proteges, sino por cuánto permites que el otro aprenda a sostenerse por sí mismo. Y aunque aún queda un largo trecho por recorrer, al menos ahora sé que estamos caminando, cada uno con sus propios pasos, pero sin ignorar el camino del otro.